Cada sábado a las 12 horas en Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y señales online, escucha Mundo Sindical, un espacio de conversación y debate sobre las temáticas de las y los trabajadores. Una mirada político-sindical sobre el mundo del trabajo. Mundo Sindical, actualidad para conocer y debatir cada sábado. Muy buenas tardes, estimados auditores. Un saludo a todos, un abrazo. En este día 10 de agosto, sábado 10 de agosto, acá desde Radio Nuevo Mundo. El programa, saben ustedes, que se emite de 12 a 1 y después se pone en las plataformas. El objetivo de nuestro programa, ya lo sabemos, es entregar información y sobre todo análisis de la realidad político-laboral en nuestro país. Lo primero que hay que señalar y ver cómo se está percibiendo el momento político en el país y el tema de los trabajadores, es que hay nuevos temas que cruzan el mundo político sindical. Una es el paro positivo, exitoso, que ha sido bien evaluado por los dirigentes del día 7 de este mes y que tuvo una gran concurrencia, ¿ya? En las regiones más grandes fue contundente. Se habla de cerca de 100.000, según dice el presidente del colegio, los movilizados ese día, lo cual es una muy buena cifra para estos tiempos. También está el tema de la siderúrgica Huachipato, el anuncio de cierre, según dicen ya, definitivo. Ahí estamos hablando de 20.000 empleos, 20.000. Y fuera de eso, además, ustedes saben que esto irradia hacia el entorno. Toda la gente que tiene negocio alrededor, las familias que tienen sus kioscos, o sea, tiene como un efecto expansivo, ¿ya? Hoy, así como las bombas. Bueno, y está también el acuerdo eh, previsional que se hizo el día miércoles también en el Senado, que, claro, nosotros conocimos más o menos la pauta, el itinerario, y es como un protocolo, donde dice, sí, tenemos la voluntad de empezar a discutir el tema y hay que darle solución a esto. Y eso se aprobó unánimemente. Eh, el plazo es que al 20, o sea, a fines de enero tiene que, o a enero, tiene que estar la propuesta para que sea votada en sala. Esperamos que eso transite bien. Lo que sí es que no conocemos los pormenores, los detalles, no conocemos los contenidos bien. ¿Ya? ¿Cuál es el acuerdo? ¿A qué cosas se le va a poner énfasis? Porque hay una ruta fijada, pero vamos a ver los contenidos. Bueno, y lo otro es que sigue repercutiendo el tema de la luz y el agua. Han crecido las protestas, las demandas, muchas de forma espontánea, otras lo han organizado incluso las autoridades, también agrupaciones, la central unitaria, tengo entendido, y, y, y múltiples acciones. Y fíjense que aquí la respuesta de Enel ha sido muy criticada, porque ellos primero lo comparan con el terremoto del 2010, lo cual no tiene nada que ver. Y segundo, que dicen que hay que anunciar que uno tiene el corte. O sea, ellos se supone que con toda la tecnología que hoy día existe avanzada, permite monitorear sectores, regiones, territorios, y darse cuenta de cómo está funcionando el sistema. O sea, sería inconcebible otra visión. Entonces, creo que la drasticidad en que está actuando el gobierno, un punto de vista de que esto tiene que ser solucionado, corresponde y hay ultimátum, plazo al respecto. Y por otro lado, que aunque no les gustan los neoliberales, pero una vez más queda demostrado que la empresa privada y apostar todo lo privado, y sobre todo en momentos críticos o cuando hay crisis, es o no da el ancho el sistema para resolver los temas. Puede funcionar mientras no hayan obstáculos en el camino, no hayan piedras, pero una vez que surja cualquier escollo, el sistema cae como un castillo de naipes. Entonces, aquí, ojo, que apostar a lo privado no es la única solución o es lo único, como plantean algunos, de resolver los temas. Como pueden ver,
ha estado bastante agitado, como todas las semanas últimas. Hay mucha complejidad de un punto de vista del tema internacional y también nacional. Estamos viviendo periodos especiales, periodos muy contradictorios, complejos, de crisis. El tema de Venezuela, ven, que irrumpió muy fuerte, pero como que ahora ya al final ha ido declinando. Y así es la política de estos tiempos, de estos días. La lucha de intereses es una cuestión que hay momentos que se complejiza mucho, de tal forma que lo importante es que tengamos claro un diagnóstico, claro el panorama hoy día en nuestro país para así tener un mejor actuar, ¿ya? Pero es las cosas que están hoy día generando ruidos, están monitoreándose, son cosas que están apareciendo y que hay que saber analizar y tenemos que profundizar en estos temas. ¿Qué le parece, estimado amigo René, amigo? ¿Cómo lo ve usted? Muy buenas tardes, Jaime. Un saludo para ti, Buenas tardes, hermano. para quienes nos escuchan y quienes nos siguen a través de las distintas plataformas. Eh, bueno, varios asuntos importantes señalaste tú y es que son varios los asuntos importantes que tenemos durante estos días. Eh, Quisiera partir por decir que afortunadamente podemos realizar nuestro programa. Y digo afortunadamente porque hasta el día de hoy hay miles de chilenos que a más de 10 días de ocurrido este desastre natural aún permanecen sin energía eléctrica, lo que es inconcebible, inconcebible. La empresa Enel fue incapaz de garantizar el servicio de luz a más de 1 millón de personas, no solo en la región metropolitana, sino que también en otros lugares. Y dicho en chileno para que no pase colada, aquí es Enel, pero también otra empresa, SGE, que ha mantenido en una situación insoportable, particularmente a la gente de la región de la Araucanía. Y claro, muchas veces pensamos que Santiago es Chile. Efectivamente, acá está la mayor concentración de población, acá está el centro político administrativo del país, sí. Pero, por ejemplo, en las zonas rurales, eh, hace unos días eh, la Asociación de Alcaldes de de la región eh, señalaba que el drama allí es incalculable. La gente tiene sus alimentos, por ejemplo, ya en mal estado, ya se les echaron a perder. Y estamos hablando de una cantidad enorme de personas que no tiene y no va a tener la posibilidad de una compensación como sería debido. Porque, claro, la empresa podría realizar una compensación, pero la compensación sería, y en general, y esto para todo el país y para ambas empresas, por el daño de no tener energía, pero no le van a poder pagar a nadie las cosas que se le echaron a perder, porque tendría la gente que demandar teniendo las boletas. Si alguien va y compra un cuarto kilo de carne molida, la pone en el congelador o en el refrigerador, se le echa a perder y para poder reclamar necesitaría la boleta. ¿Quién guarda esas boletas? No menos afectación tienen los pequeños comerciantes, pero podrían eventualmente salvarse por la vía de que ellos trabajan con facturas, ¿ya? Pero han dejado de vender productos y por lo tanto también han tenido una enorme pérdida. Las explicaciones que da la empresa, la verdad es que no tienen ningún sentido, ninguna razón, y la verdad es que son indignantes. Tú bien decías, la empresa dice, avísennos si no tienen luz, nosotros no tenemos cómo saberlo. Fíjate que si incluso yo concediera ese punto,
¿Cómo voy a llamar si el desastre me dejó sin luz y no tengo cómo cargar mi teléfono? No tengo cómo llamar, no puedo llamar. Si lograra llamar, y es una de las cosas que ha causado indignación, si lograra llamar, me contesta un robot. Si es que me contesta. Hay gente que reporta 10, 15, 30 y más minutos de espera con el teléfono. Y cuando me responde el famoso robot, me empieza a decir, si no tiene energía, marque 1. Si tiene energía parcial, marque 2. La verdad es que es como para garabatear. Ahora bien, eh, esto ha generado protestas en distintas poblaciones, en distintas comunas, caceroleos, pero la derecha lentamente intenta culpar al gobierno de esto. Lo dijo Evelyn Matei a 2 o 3 días cuando vio que los alcaldes iban a exigir que la empresa respondiera. Ella salió a decir que la culpa del gobierno, la culpa la tenía el gobierno porque no había hecho avanzar la ley que permitía que los cables fueran subterráneos y por eso habían caído los árboles y habían echado abajo el tendido eléctrico. Pero en estos días, el día miércoles, jueves, Hernán Larraín de la UDI fue más allá. Y en T13 Radio, entrevistado en la mañana, decía que aquí la culpa era casi absoluta del gobierno, porque no había hecho avanzar las leyes, porque no había cumplido con su misión de fiscalizar, porque no había controlado y además estaba molesto por la decisión, me parece acertada, que tomó el gobierno de avanzar en la caducidad del contrato. Y Hernán Larraín dice, pero es que el gobierno no puede andar amenazando. Eh, es decir, la verdad, el descaro creo que es enorme. Yo saludo la decisión que tomó el gobierno, saludo la decisión que han tomado muchos municipios y muchos parlamentarios. Ahora bien, todo esto se produce en medio del alza de la energía eléctrica, que tiene un promedio de 30% y en algunos casos hasta 200%. La empresa Enel pagó una multa por el corte que afectó a un sector de la región metropolitana el 7 de mayo. La multa fue de 4.000 millones de pesos. Claro, uno piensa desde el ingreso de un trabajador, 4.000 pesos, 4.000 millones de pesos es mucha plata. Pero 4.000 millones de pesos en él los gana en 2 días. En 2 días, es decir, las multas son, la verdad, irrisorias. Y creo que esto indigna a la población. Y una palabra respecto del paro del magisterio, que tú lo mencionaste. Efectivamente, fue una tremenda paralización con miles y miles de profesores y profesoras en las calles. Yo quiero destacar que en el acto central en la región metropolitana estuvo presente el secretario general de la CUT, Eric Camp. Creo que es un muy buen indicador. Es un muy buen indicador porque hace años atrás, y tú esto lo conoces perfectamente, ¿no? Una directiva del Colegio de Profesores decidió dejar de pagar las cotizaciones de los profesores a la CUT. Es decir, a cada profesor de este país le descuentan por ser afiliado al colegio y una parte de lo que le descuentan va al colegio y otra parte debiera ir a la CUT. Pero una directiva del colegio decidió no realizar ese pago. Con esto, naturalmente, que se asfixia a la central. Y creo que la presencia de Eric Campos en la manifestación de los profesores es una señal de que tal vez desde el Colegio de Profesores hoy día podamos pensar
en un retorno al pago de cotizaciones y por tanto a una participación plena en la central. Y el discurso del secretario general de la CUT marcaba precisamente esto de la necesidad y la urgencia de avanzar en la unidad de los trabajadores. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, hacemos un alto, como es costumbre y como procede nuestro programa, y volvemos de inmediato. Timos. Bueno, acá estamos de vuelta en nuestro programa Mundo Sindical. Eh, lo último que señalaba René se refería al paro del magisterio. Yo concuerdo con su análisis y lo que ha dicho, pero quiero agregar un par de aspectos que demuestran que preocupación de la gente o preocupaciones que tiene la gente hoy, algunas de ellas son absolutamente reales y se confirman con este movimiento, y que es la violencia, la seguridad. Porque precisamente de los dos puntos más destacados del movimiento era las condiciones laborales, el agobio, el acoso, la seguridad laboral y la violencia en las escuelas, que ha llegado a casos muy dramáticos. O sea, uno puede entender un empujón o algunas cosas que se puedan dar a veces en esta situación, pero aquí hay hechos muy graves que desafortunadamente a veces son encubiertos por la prensa. Hay que decirlo así claramente, pues son hechos graves. Eh, yo como he sido dirigente de magisterio y tengo contacto con muchos dirigentes, ellos me llaman y me han contado situaciones realmente dramáticas. Un profesor que prácticamente le dejaron la columna eh, complicada, inmovilizado, no va a poder volver a hacer clase y además con fractura craneana. O sea, un ataque brutal, ¿ya? Porque además el muchacho, que era de 15 años, 16 años, fue a buscar amigos a su población y los trajo y prácticamente asaltaron el colegio. Entonces, eso se ha extendido y es una cuestión que complica mucho hoy día a los maestros y a los trabajadores en general de la educación. Y creo que esta protesta, este expresar ya estos puntos en la paralización del día miércoles, son muy unitarios y clave, y son reales, reales, ¿ya? Que eh, hay que ver una política, una estrategia a seguir en esta materia, porque además esto se da en un sector bien específico, que es la educación, pero si ustedes eh, lo, lo expanden, se da en la salud, con muy maltrato también de los funcionarios que trabajan ahí, no teniendo la responsabilidad, se da en las empresas privadas, que son muy acosadoras, ya pasando por el límite muchas veces, y también en otros ámbitos. Esta es una cuestión global, ¿ya? Y que debe ser afrontada con un debate muy transparente y donde haya una legislación detrás, donde haya temas a largo plazo y también a corto plazo, pero que tengan que ver con legislaciones, ¿ya? Políticas públicas. Y lo otro, compañeros y compañeras, estimados auditores, es el tema del cierre de Huachipato, ¿ya? Que es una cuestión que incluso ustedes saben que ya se había dado una señal en marzo sobre esta materia. Y los trabajadores además estaban preocupados y se habían estado organizando, esperando esta situación. Pero ahí se logró un paso que era una salvaguarda para eh, elevar los impuestos al acero chino, y así el argumento que ellos tenían, que era la competitividad, que no podían competir con estas importaciones, eh, podían ellos continuar con sus labores, con sus faenas. O sea, una, una situación de solución al tema. Pero lo que no se sabía es que Huachipato además hay con otra empresa del rubro se complementan y no pudieron hacer un acuerdo
lo que motivó a que el directorio de Huachipato optara por el cierre. ¿Ya? Eh, Esto parece que también sorprendió a las autoridades, porque se suponía que el tema iba en vías de superación. Fíjese usted que estamos hablando de 20.000 afectados. 20.000 para una región como Concepción, el Biobío, eh, es mucha gente. Porque además esto tiene un efecto expansivo, que no solo es que quedan sin ingreso un número importante de trabajadores y que son ingresos por el promedio nacional y que son seguros, que también eso es importante destacarlo, no es trabajo informal, y que tiene un efecto en los negocios de alrededor, en los subcontratos y, bueno, en los hogares directamente de estas familias. O sea, la gente afectada no son los 20.000 trabajadores. Eso hay que multiplicarlo por un 4, que es más o menos lo que se estima promedio de una familia. O sea, está hablando de mucha gente afectada y se va a ver muy afectada. La demanda que han planteado los trabajadores, hemos escuchado sus declaraciones, es eh, que el Estado se haga cargo. ¿Ya? Cuando se ha hablado de modelo de desarrollo, por una parte se habla de el Estado privado, que descansa todo en lo privado, y otro que es el Estado, que descansa todo en el Estado, y otra es neoliberalismo con subsidio, en este caso que el Estado subsidie, ¿ya? Que es otra forma y que muchos países han optado por ese modelo. Pero en este caso, la Constitución y todo el armado legislativo está para que el Estado no se meta, ¿ya? Es como el tema de los colegios. El Estado no puede ser sostenedor de ningún colegio en este país. Colabora, subvenciona, pero no administra. Entonces hay unas contradicciones que tenemos que ver cómo saltar esto, pero se viene feo el panorama en el tema de los trabajadores de Huachipato. Nosotros tenemos que decir de esta tribuna que cuentan con toda nuestra solidaridad, que respaldamos la demanda de los trabajadores, creemos que la defensa del empleo están en su legítimo derecho, ¿ya? Lo que hay que hoy día, y todo el mundo dice, desarrollar el área productiva de este país, ¿ya? El área productiva, y estamos haciendo precisamente todo lo contrario. Entonces, eh, es un hecho que además puede marcar pauta hacia adelante. Entonces, es importantísimo la solidaridad y que de muchas formas expresemos nuestro apoyo y una prueba importante para el mundo del trabajo y de las organizaciones es la capacidad de enfrentar este tema. ¿Ya? Eso creo que es un desafío que nos queda para los trabajadores y trabajadoras en el Chile de hoy. Compañero René. Creo que lo que tú señalas está muy vinculado a lo que conversábamos en el bloque anterior, con la situación de Enel, porque tiene que ver con el papel del Estado en la economía, que es una discusión eh, política que debiera preocuparnos a todos. Y si bien es cierto, la situación de el corte de energía eléctrica estuvo presente en los noticieros de las radios, de la televisión, en los medios de comunicación durante largos días, no ha ocurrido igual con la situación de Huachipato. Yo creo que es bueno preguntarse en qué país, si la empresa siderúrgica más importante de él anuncia su cierre, ¿no sería eso motivo de un tremendo debate nacional? Porque tú bien decías, aquí hay más de 20.000 trabajadores que se van a ver afectados, más sus familias. Hay casi un centenar de pymes que trabajan directamente con Huachipato y que también se van a ver afectados. La producción de acero de Huachipato
es indispensable para la producción de cobre. Somos un país que depende del cobre. Y si no tenemos el apoyo de la empresa Huachipato, la empresa del cobre se va a ver también afectada, ya sea en la producción o en los precios. Y esta noticia, que no surge de un día para otro, porque evidentemente una empresa de esta magnitud no toma la decisión que tomó Huachipato de la noche a la mañana. Los empresarios sabían lo que venía. Actuaron mañosamente, porque cuando pidieron las salvaguardas, señalaron que ese era el camino, que eso era lo que había que hacer. Se entregaron las salvaguardas. Se subió el impuesto al acero chino. No obstante, de todos modos, ellos anuncian ahora el cierre, porque eso es el cierre paulatino de esta empresa. Los mercados internacionales han reaccionado y de inmediato el precio del metal ha variado porque ya se ve que acá no va a haber producción, va a bajar la producción. Entonces, esto tiene un impacto absoluto en la región de Concepción, pero además va a impactar en otras áreas de la economía. Yo creo que esto es una tragedia para esa región y es un asunto que debiera generar una preocupación distinta eh, para todos nosotros. Eh, Creo que, a propósito de algo que decías tú sobre la previsión, yo me acordaba que el año 2020, la diputada Marta Isasi y el senador Orpiz, hoy día está preso, y ella ya no es parlamentaria, y estuvo cerquita de ir presa también, a, pro- eh, a propósito de la ley de pesca, ¿no? Y del papel que jugaron allí. Mm. Y están los documentos y están las pautas que las empresas pesqueras le hacían llegar a Orpis, a Marta Isasi y a otros a propósito de qué debía y qué no debía apoyarse en el Parlamento. En estos días conocimos de una minuta que no tiene firma, que no tiene eh, sello de nadie, pero que ha circulado entre los parlamentarios y que viene de las AFP. Eh, y esta minuta es una minuta que eh, como evidentemente se lanza en contra de los proyectos del gobierno. eh, Se hizo correr, como digo, de manera soterrada, descalifica todos los pasos que ha dado el gobierno y busca en el fondo mantener el sistema de AFP en nuestro país. Eh, yo creo que esto es inaceptable y que podríamos estar frente a una situación muy similar a la de la ley de pesca. Seguramente muchos de ustedes vieron en estos días una conversación a propósito de que se le quedó un micrófono abierto a algún parlamentario, de cómo la derecha se ordenaba para votar a favor de eh, no generar cambios en la nominación de los notarios. Y esto a propósito de que la mamá del senador Chaguán, pese a haber cumplido la edad, hace ya rato al parecer, sigue siendo notaria. Es decir, la derecha mueve sus piezas en el Parlamento de una manera descarada e inmoral. Muy bien. Bueno, hacemos nuestro último alto y volvemos con nuestra conversación. Para que no afecte el cigarro, compañero, ¿eh? Yo me he puesto fumador en la noche. Ya.
Eh, Vamos con la última parte. Más o menos tratando de ponerle el toque de lo que viene. Los mismos temas, pero lo que viene, una cosa así. ¿Mm? Ya. Partimos. Bueno, acá estamos de vuelta en nuestro programa Mundo Sindical. Eh, Hemos estado analizando algunos temas, ¿ya? Pero uno legítimamente se puede preguntar, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Qué viene para adelante? ¿Ya? Porque de que existe una situación de crisis en el país, existe. Los hechos que están ocurriendo, lo que está pasando en los servicios, en la producción, son cuestiones reales. Aquí la estamos eh, entregando y han circulado y son de debate nacional, o a lo menos no pasan desapercibidos bajo ningún punto de vista. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a enfrentar esta situación eh, en este minuto? La agenda se la ha comido fundamentalmente el tema de Venezuela y otras cosas que son más bien tendientes a crear contradicciones en el seno del propio gobierno. Pero estos temas que hemos mencionado anteriormente, eh, creo que son primero lo que tenemos que debatir y cómo salir hacia adelante, ¿ya? Porque lo que ha pasado con el tema de la luz, el agua, eh, no es menor. A mí me tocó en lo personal 3 días sin luz y un día sin agua. Y realmente es dramático. Genera cualquier tipo de dificultades, porque hoy día está todo energizado, o mejor dicho, se está haciendo todo en base a la electricidad. Los hervidores, calentadores, estufa. O sea, en eso, la base ¿ya? De la movilidad de los hogares, de las empresas, de la industria, es la electricidad. Es como la gran energía que hoy día se usa en nuestro país. Entonces, el efecto, el impacto que causa todo esto es evidente que es de proporciones. Y así lo ha sentido, se siente. Ya es un golpe muy fuerte para la vida diaria de las personas. Entonces, eso tiene que significar eh, movilizaciones, que sea tema de debate en los sindicatos, en las federaciones, confederaciones. La Central ha sacado una declaración al respecto y tiene que ser un tema además que vaya de protesta, denuncia, con propuesta. Y en este caso, de que la empresa privada no puede tener tanta manga ancha en nuestro país, ¿ya? Porque es inconcebible de que ellos no tengan un sistema para prever esto. Y voy a colocar un solo ejemplo. Ustedes saben que para pagar la subvención a los colegios o pagar la subvención que hace el Estado subvenciona tanto a lo privado como a lo público, fundamentalmente más a lo público, a lo municipal, pero en el caso de los colegios existen como 7 barreras para que eh, no se deje de pagar la subvención. Me explico. Primero hay un sistema digital, ¿ya? Esto que ya conocemos, que debe estar muy modernizado hoy en día, porque cuando nos explicaban esto era unos años atrás, en que asegura que los 27, 28 llega la subvención a los colegios. Pero se pone el sistema en caso de que fallara la luz, fallara cualquier cosa. Entonces existe otro anillo de pago que es alternativo, y después otro anillo, y al final hay uno, son como 4 o 5, hay uno que es manual. O sea, en último caso, a puño y letra, ahí los funcionarios se ponen a trabajar, pero la cuestión es que tienen que garantizar el pago de la subvención. Y no pueden fallar. Y no fallan, nunca han fallado. Y a los que han dejado de pagar las subvenciones porque cometen irregularidades, porque son sectores que eh, no le pagan a los profesores, bueno, en fin. Pero ese es un ejemplo de un sistema que se pone en diferentes alternativas. Y la empresa privada no tiene esa prevención, porque le importa poco la gente, porque el frío, el hambre o la deshabitación o la falta de luz, del agua, hay que sentirla, ¿ya?
Y eso creo que ha demostrado la poca sensibilidad que tiene el sistema económico que hoy día rige en nuestro país. ¿Ya? Hago esa comparación para ver cómo cambian las cosas. Y eh, eh, lo otro, estimados auditores, es que en el tema previsional eh, hay un protocolo que ha sido firmado. Pero uno mira el protocolo y es como un documento de buenas intenciones. ¿Ya? El gobierno hace lo posible y se nota, buscando fórmula tras fórmula, buscando, pero yo creo que falta el empujón de los trabajadores y trabajadoras, ¿ya? Que echen para adelante el proyecto que tenía originalmente el gobierno, porque lo actual acordado no tenemos detalles, porque hay líneas rojas en esto, compañeros. ¿Ya? Eh, no puede ser que un trabajador, después de 40 años de servicio, que con carrera, con todo, puede llegar a ganar más de 1 millón de pesos, poco más, sobre todo en el magisterio, que es la realidad que yo conozco bien, y que jubile con un 25% de esa renta real. O sea, estamos hablando de 280.000, máximo 300.000 pesos. Es impresentable. ¿Ya? Las tasas más pobres, más eh, complicadas en otros sistemas previsionales, a lo menos el 70%. Pero fíjense ustedes cómo le puede cambiar la vida a un trabajador o una trabajadora con un porcentaje de ese tipo. Y además, si las cosas permanecen iguales o se alargan en el tiempo, es algo tampoco inaceptable. Hay líneas rojas en esto, en todo hay líneas rojas. ¿Ya? Porque fíjense usted, mucha gente va a quedar en el camino esperando un posible reajuste. Y si no hay un alza, no hay una subida de las pensiones en general, no solo a los más desvalidos que lo merecen y que hay que hacerlo, también va a ser una situación. Quiero terminar con este tema en la idea en que eh, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras deben exigir, hay que exigir que sea transparente este debate, que se conozcan lo que se está discutiendo, que se establezcan las líneas rojas en toda esta política y además que nos unamos en torno al tema previsional y empujemos el proyecto que tiene límites rojos, el proyecto que es necesario hoy día sacar adelante en el mundo laboral, que es un tema de agobio, un tema tremendo, un tema de derechos humanos que no podemos seguir tolerando más. Compañero René. Gracias, Jaime. Mira, recién yo decía que dos temas que estábamos conversando, que era el problema del desastre que genera la empresa en él y la catástrofe que significaría el cierre de Huachipato, son temas que tocan de manera muy importante con el papel del Estado. Pero ahora habría que agregar también lo que tú acabas de señalar, la previsión. Eh, y como los principales problemas, las principales preocupaciones de los chilenos tienen que ver con el papel que juega el Estado, la salud, la educación, la vivienda. Tú recién decías, un profesor puede jubilar con 300.000 pesos. Con eso, si ese profesor no pudo comprar una casa, no tiene dónde vivir, porque por 300.000 pesos apenas podría arrendar una pieza. ¿Y con qué se alimenta? ¿Con qué se viste? ¿Con qué resuelve sus problemas básicos? Entonces, la verdad es que creo que estamos cada día en una situación más compleja. Y el papel que debe jugar el Estado es uno de los temas de discusión política que debemos llevar a los sindicatos, a las juntas de vecinos, a las organizaciones. Porque de pronto pareciera que nos perdemos en discusiones que no son lo central. Y no se trata de escabullir el bulto, no se trata de hacerle el quite a las discusiones,
No se trata de evadir las discusiones, pero creo que hay que ordenar y poner en el centro aquello que es prioritario y aquello que es secundario. Hemos visto en los medios de comunicación en estos días un propósito deliberado por cambiar el eje de la discusión y que no aparezcan asuntos como los que estamos señalando recién, y en particular la reforma de pensiones, la reforma tributaria, y son otras las cosas que le preocupan a los medios de comunicación. Y el papel que está jugando hoy día el Estado, pese a los innumerables esfuerzos que se han hecho durante todos los gobiernos post dictadura, excepto los dos de Piñera, han chocado contra un muro, que es la constitución pinochetista. Y por tanto no es posible cambiar aspectos esenciales de la constitución que tienen que ver con los aspectos esenciales de la vida de los chilenos. La gente con justa razón, lo hemos saludado, sale a la calle a reclamar por la situación de los cortes de luz. Salen los trabajadores en el sur del país a reclamar por la situación de Huachipato. Y creo que muchos dirigentes sindicales y poblacionales tienen muy claro cuál es el problema fundamental. No obstante, vemos gente que, afectada por estos problemas, exige que el gobierno haga algo. El gobierno tiene las manos atadas y se las ató la constitución pinochetista porque el Estado no puede influir en cantidad enorme de áreas. Esa constitución pinochetista tiene muchos nostálgicos. Esa época de la dictadura tiene muchos nostálgicos y creo que es un peligro muy serio para nuestro país. Hemos escuchado en estos días llamados desde la oposición a sacar, a que el gobierno saque del gobierno a los militantes del Partido Comunista. Hay un anticomunismo que yo creo es enfermizo y que está en la línea de lo que hace años no escuchábamos. No obstante, un par de semanas atrás lo dijo la tristemente célebre Ruth Hurtado cuando señalaba que Chile estaría mejor sin el Partido Comunista. Pues bien, en esta misma dirección avanzó ahora el diputado, y esta vez estamos hablando de un diputado, Gustavo Benavente, de la UDI, que hizo un llamado a proscribir al Partido Comunista. Creo que el diputado Luis Cuello, me parece, tuvo una excelente respuesta en su intervención en el Parlamento, y él decía, el que podamos estar discutiendo en este Parlamento, que exista Parlamento, es gracias, entre otros, a lo que hicieron los militantes del Partido Comunista. ¿Con qué cara la UDI o parlamentarios de la UDI vienen a expresarse de esa manera cuando ellos aún añoran la época de Pinochet, cuando ellos privatizaron en el Huachipato la salud, la educación, la vivienda, cuando ellos robaron a manos llenas en este país, cuando ellos defendieron y defienden pedófilos, defendieron a Paul Schaeffer, defendieron a Caradima, defendieron al cura O'Ryan, hoy día defienden al padre de Macaya. ¿Con qué cara? La verdad, yo creo en Europa, por ejemplo, un partido como la UDI, en más de algún país, estaría proscrito, porque han dado muestras a diario de no defender la democracia. Al revés, de querer ahogar la democracia en sangre, como lo hicieron el año 1973. Me resulta lamentable que haya quienes, de una manera ingenua, oportunista, no sé cómo calificarla, se suben también a este carro y cuestionan al Partido Comunista por algo que la verdad creo yo debe llenar de orgullo, que es
una defensa histórica y permanente de la democracia y del bienestar de nuestro pueblo. Muy bien. Bueno, con este alcance, esta opinión de René Amigo, estamos terminando nuestro programa. Reiterarle de que en Radio Nuevo Mundo de 12 a 1 se transmite y que luego se coloca en las plataformas, para que nos ayuden también a difundir el programa, a que se expanda y que pueda ser conocido. Esta es una voz alternativa, una opinión distinta, un análisis que no escucha uno en los medios de comunicación oficiales. Muy buenas tardes, estimados auditores. Buenas tardes, René. Buenas tardes, Jaime. Nos veremos el próximo sábado, ya en la mitad de agosto. Un abrazo. Cada sábado a las 12 horas en Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y señales online, escucha Mundo Sindical, un espacio de conversación y debate sobre las temáticas de las y los trabajadores. Una mirada político-sindical sobre el mundo del trabajo. Mundo Sindical, actualidad para conocer y debatir cada sábado.